Canciones para ver amanecer. Familia querida, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast Canciones para ver amanecer. Recuerden que nuestra invitada y yo mantendremos nuestra cámara apagada durante la llamada para que con un poco de imaginación nos sintamos en la oscuridad de la noche, sentados en una fogata, alumbrados por velas, oliendo copal y ocote, buscando reconocernos el uno en el otro hasta que llegue el bello momento de ver aparecer nuestros nuevos rostros, de ver amanecer. Hoy me acompaña a platicar una persona que por sobre todas las cosas admiro muchísimo, pues con su amistad y guía he aprendido a acercarme al dolor, bailando, sintiendo, reconociendo el cuerpo, y además me ha enseñado a discernir, con su método muy particular, toda la magia, o mejor dicho, todo el amor que hace falta para sanar este mundo. Señoras y señores, en esta madrugada del alma me acompaña mi muy querida amiga Cindy Leiva. ¿Cómo estás, Cindy? Hola Daniel, bien, aquí con mil ideas en la cabeza y con muchas ganas también de tener como esta plática. Me gusta esta idea de no mirarnos y estar como en los tiempos de antes, así como si en el teléfono. Exacto, justo es la idea, y eso nos da la oportunidad, como decía en la introducción, de que en algún momento, con suerte, podamos ver que somos muy parecidos, ¿no? Y que uno es reflejo del otro. Pero bueno, ¿cómo ves si vamos entrando en materia para que la gente nos ubique, pero sobre todo a ti, porque yo me presento cada programa? ¿Quieres darnos una reseña cortita, pequeñita de quién eres, cómo te percibes a ti misma? Vale, pues creo que si algo puedo decir que me distingue es mi relación con el movimiento. Creo en el movimiento como pulso de vida. Creo que el movimiento me ha salvado, el movimiento interno, externo, me ha llevado también a reconstruirme, a configurar los vínculos más preciados que tengo ahora en mi vida. Soy artista interdisciplinaria, también tengo formación en psicoterapia contemplativa, danzaterapia, arteterapia, y he encontrado también en el arte una forma de conectar y de sanar. Creo que es suficiente. Muy bien, te agradezco, Cindy. Eh, quisiera hacerte una pregunta muy directa, pero a lo mejor necesite poner un poco en contexto a la gente. Pero bueno, no, mejor te hago la pregunta y después ponemos el contexto. La pregunta directa tal cual es, ¿qué es el dolor? Uy, qué difícil. Yo sé, yo sé. Pues me escucho esa palabra, me estremece como escuchar esa palabra, no porque me incomode o me asuste, sino porque justo ahorita que lo hiciste, que lo dijiste, me di cuenta que decidí un camino sin ser tan consciente tal cual de esto hasta este instante que lo nombraste, Daniel. Yo decidí un camino de relación con el dolor de los otros. Claro. El mío también, por supuesto, pero yo decidí ponerme delante para que las personas también puedan poner delante su dolor. El dolor es todo aquello que nos hace creer Claro. que todo va mal, que no era lo que pensábamos, que salimos de la configuración del sueño y de la utopía. Es aquello que carcome el alma, aquello que atemoriza, aquello que paraliza, aquello que no nos permite precisamente movernos de forma orgánica en el mundo y con nosotros mismos. Yo lo vería quizá como una sombra y como una sombra o una carga, una cadena tal vez que por más que avanzamos, tarde o temprano nos regresa el billete de esa cadena por estar atados al Claro. dolor. Fíjate que me es difícil, y como explicaba, y ese es al contexto al que me refería, como explicaba en la introducción, dentro de mis amigos, que ahora me doy cuenta que son muchos, tú eres de las personas con las que tengo pláticas, digamos, más claras, porque tú tienes muy presente en tu vida el método científico.
y eso te permite tener un lenguaje súper claro. A mí me encanta platicar contigo porque me haces imaginar todo aquello que la ciencia explica, pero tú tienes una manera muy particular de explicar las conexiones neuronales, por ejemplo, o la química de las ideas, de los pensamientos. Por eso empecé con la pregunta del dolor, y yo sabía o sé que tú haces un análisis desde la ciencia, pero a mí y a ti siempre se nos ha dificultado platicar sin filosofar, ¿no? Entonces, la segunda pregunta es ¿por qué duele? Y entonces aquí creo que lo interesante va a ser las dos visiones que tenemos, tanto tú como yo, y esto nos va a dar un rumbo en la plática. ¿Por qué duele, Cindy? Pues aquí entra mi parte científica por completo para contestar eso, porque nosotros estamos compuestos, como tú decías, de redes neuronales, de una máquina maravillosa que es el cerebro. Y no me quiero tardar mucho, pero es bien importante decir que nosotros percibimos la realidad, Dani, a través de nuestros sentidos. ¿Ok? Nosotros tocamos, olemos, escuchamos, vemos, y eso entra al cerebro y lo traduce en esta es mi realidad. Pero además, cada experiencia sensorial que nosotros tenemos, le atribuimos un significado de acuerdo a nuestra historia, de acuerdo a nuestras propias experiencias, de tal modo que lo que para mí es doloroso puede que para ti no lo sea, Dani, Claro. porque tal vez yo crecí en una, no sé, en un hogar donde no hubo un padre, entonces a mí es un ejemplo burdo, ¿no? Pero que puede ayudarnos a entenderlo. Entonces probablemente yo voy a un festival de Día del Padre y se me remueve algo y me duele, pero me duele porque yo le adjudiqué ese significado de dolor a esa ausencia. Esto es interesante porque entonces quiere decir que también podemos cambiar aquello que duele y que no duele. Duele por el significado que hemos atribuido a lo largo de los años. Estos significados son modificables, requieren conciencia, requieren revalidar qué es lo importante y lo prioritario en nuestra vida. Y duele distinto, pero todo dolor es válido. No hay dolor mayor o menor. Si está provocando esta sensación que yo decía de ahogo, de sombra, de opresión, es porque está. Así nos los está contando el cerebro, de acuerdo a lo que hemos podido hacer con todas estas experiencias a lo largo de nuestros años. Muy bien. Sí, pues justo, qué bonito, gracias. Gracias por esa explicación. Lo que quisiera contraponer es el tema filosófico, y no tanto, ¿no? Porque también ya es una ciencia, o siempre lo ha sido, pero ¿qué onda con el ego? Cuando duele, duele el ego. Es una, bueno, es un poco lo que tú decías, pero en un término como de, no sé, tendría que recurrir incluso al budismo, ¿no? Donde todas sus ideas son con respecto a que el dolor es algo que no se puede evitar, y que en la medida en que lo evitas, justamente, duele más. Entonces te preparan o te avisan, te enseñan a que al dolor hay que recibirlo para que haga su trabajo pronto y pronto se vaya. Entonces, podríamos encontrar un punto medio entre lo que dijiste y lo que dije. Totalmente, Daniel. O sea, a mí me salta también ahorita el psicoanálisis, me salta también, bueno, te decía que yo estudié psicoterapia contemplativa, que es precisamente el estudio de las corrientes que nos permiten meditar, pero desde este lado no espiritual, sino desde la cuestión secular, ¿no? ¿Y a qué quiero llegar con esto? Tú dijiste algo muy importante. El dolor existe, ¿no? O sea, no podemos ir por la vida creyendo que en algún momento no va a haber dolor. Esa es una fantasía. Claro. El dolor es parte de la vida y es necesario y es útil. Tú hablaste del budismo y a mí me encanta esta visión oriente-occidente en estos temas como espirituales, filosóficos, antropológicos, sociológicos, ¿no? Porque entran muchas cosas aquí. Pero es cierto que nos han enseñado a huir del dolor, a evitarlo, a catalogarlo como algo malo. Lo que yo te decía al principio, el dolor es todo aquello que nos hace creer que ya no salió bien. Sin embargo, cuando nosotros vamos a Oriente, el dolor pasa, ¿no? Por ahí hay una frase que dice que, bueno, que hay una diferencia entre dolor y sufrimiento.
Lo que sí creo es que si nosotros aprendemos a convivir en lugar de huir, a confrontar y a mirar de frente, las cosas cumplen su tiempo y se van. Cuando nosotros decidimos ahorcar o esconder ese dolor es como si trajéramos una mochila. No porque no lo enfrentemos quiere decir que se resuelve. Y el dolor que no enfrentamos de niños, Daniel, nos alcanza en la adolescencia. Y si no lo enfrentamos en la adolescencia, nos alcanza de adultos o de viejos. Entonces, creo que ni siquiera está peleado en este punto la ciencia. Las dos cosas se complementan. El dolor Sí, ahí está. Ahora, la idea sería más bien cómo se resuelve, mirándolo, claro. mirándolo y reconfigurando esa idea, precisamente donde nos hicieron creer que teníamos que huir del dolor, que el dolor ya era igual al fracaso, que el dolor ya era igual a se arruinó todo. El dolor es parte de la vida y la vida es maravillosa. Amén. Yo quisiera juntar esto con otra idea que me es difícil de comprender, en el sentido de que es tan común usarla, pero tan difícil explicárselo a alguien, que a lo mejor entre los dos podamos llegar a una conclusión, y es, ya sabemos qué es el dolor y ahora quisiera saber qué es una emoción. La emoción. Pues la emoción es la respuesta fisiológica, conductual también, tiene un componente también ahí neurobiológico, al significado que le damos al suceso que estamos percibiendo. Te lo estoy diciendo en estos términos porque creo que sin meternos en un asunto como más complejo, podemos retomar la idea que te planteé de la realidad, viene de los sentidos. Entonces, tú ves a una persona que le está gritando a otra, de acuerdo que tú hayas vivido anteriormente, tú podrás atribuirle un significado a eso que estás viendo, bueno o malo. Y eso va a generar una respuesta, se te va a acelerar el corazón, o vas a sentir enojo, rabia, va a haber un gesto, incluso va a haber un cierto tipo de acción. Si fuéramos a una cuestión como muy burda, la emoción es simplemente eso, una respuesta o, de acuerdo al significado que le damos a lo que estamos viviendo. Muy bien. Y la pregunta es en el sentido de que yo puedo entender el dolor físico, porque lo conozco, pero a lo Ajá. mejor no sea muy claro el dolor emocional, y creo que este es el punto en donde estamos cayendo en muchas ramas o en muchos sentidos del comportamiento social, en lastimar emocionalmente a las personas, ¿no? Digo, el dolor físico o la agresión física es evidente, pero Claro. cuando te duele una emoción, ¿qué métodos podemos usar o qué acompañamiento podemos tener? Sobre todo, yo la verdad, sinceramente, te invité para poder ahondar en el tema de no solo de detectar que soy agredido, porque la verdad es que no, en mi entorno no hay agresión, pero a lo mejor sí soy agresor y no me doy cuenta. O llega una persona con rasgos o características de agresión, ¿no? Que ya tú me ayudarás como a definir esto, y cómo podría yo acompañarla. Entonces por eso te pregunto qué es una emoción, y entonces tal vez sería cómo duele una emoción. Ok, aquí entran en juego un montón de otras cosas, Dani. Sobre todo podemos hablar del término de empatía y de responsabilidad afectiva. Es que es innegable hablar de esto. Todos los seres humanos, hay una frase por ahí que dicen que cada persona es un mundo, es un universo, y eso es absolutamente cierto, porque efectivamente somos un conjunto de cosas, sensaciones, experiencias que sucedieron desde el minuto uno que fuimos concebidos en el vientre. Entonces, efectivamente, cada persona es un universo. Eso no nos exime de decir que no entendemos a la persona y que no sabemos qué le puede doler, porque generar vínculos requiere empatía. Es una de las habilidades socioemocionales o una de las áreas de la inteligencia emocional. Y empatía no es otra cosa más que salir, si le queremos llamar, si queremos entrar también en el tema del ego, salir de tu propia persona para mirar en el otro. Pero fíjate, Dani, qué difícil, porque si yo quiero mirar en el otro
pensando que es igual que yo, entonces no hay empatía, Claro. no existe. Los vínculos requieren este justo respeto. A mí me gusta mucho trabajar con el cuerpo, con las personas cuando me dicen que no entienden este tema y los pongo a delinear su cuerpo. Y intenta hacerlo, Dani, ahorita que estamos hablando. Siente el contorno de tus dedos, de tu muñeca, de tus brazos. Estamos delimitados, no somos una masa ahí aventada, tenemos forma. ¿Y por qué es importante esto? Porque la vida nos dice de muchas maneras y a través del cuerpo que los límites son necesarios. Y cuando yo no conozco a alguien que no sé qué puede dañarle, es necesario plantear un límite para no rebasar más allá. Vamos acercándonos con cuidado a esa persona. Entonces, es muy complejo como plantear, híjole, yo no sabía, lo ves por primera vez y lo lastimas emocionalmente. Hay cosas que tienen que ver con estas convenciones sociales naturales. Yo Claro. no me voy a mofar de su cabello, de su ropa, etcétera, pero hay cosas más delicadas, Daniel, y sutiles, en donde yo puedo estar ejerciendo violencia o agresión contra otro. Y podríamos hablar aquí de patologías, de sociopatías, de narcisismo, porque son cosas con las que estamos conviviendo todo el tiempo, todos, y yo creo que en algún momento hemos pasado por ahí, hemos estado de los dos lados. Entonces, la empatía se genera en un área del cerebro, fíjate qué interesante, Sí. eh, con las neuronas espejo. Cuando tú bostezas, hay un otro que bosteza, porque las neuronas lo que hacen es imitar el comportamiento del otro. Nosotros observamos, miramos y sentimos al otro y eso hace que generemos empatía. Por eso dicen que nos convertimos en el promedio de las personas con las que convivimos. Qué bonito. Nuestro cerebro lo que hace por empatía es que empieza a imitar al otro para tratar de entenderlo. Hay personas que tienen patologías y no pueden desarrollar esa capacidad de empatizar y también hay que tener cuidado ahí. Pero dos herramientas eh, o dos términos que tendríamos que trabajar es en la empatía y la responsabilidad afectiva. Y la responsabilidad afectiva, la responsabilidad para con el otro, no existe si no existe conmigo, Daniel. O sea, yo no puedo ofrecerle respeto al otro si yo no tengo ningún respeto por mí. Y yo sé que esto es algo que se ha hablado mucho, pero es que es absolutamente real. Gente que agrede sus cuerpos, que se trata con desaire, con malas palabras, no puede llegar a fingir con un otro lo que no conoce en sí. Entonces el principio siempre es responsabilidad primero para conmigo. La manera en la que me trato es lo que le puedo ofrecer al otro. Es muy simple, imagina un frasco lleno de frijolitos. Yo no puedo llegar con el otro y ofrecerle bombones si llevo frijoles. Claro. La medida que he trabajado conmigo es lo que yo puedo ofrecerle al otro. Claro. Qué bello. Y qué profundo y qué fuerte y qué necesario. Fíjate que estudiándote un poco y estudiando pues vaya, tus publicaciones, tu carrera, que das cursos y demás, tienes un término que me llama mucho la atención y quisiera vincular dos preguntas. El primero, y creo que con la pregunta habría que explicar esto que te digo, es ¿quién debería acompañar a una persona sobreviviente a la violencia? O sea, ese término de sobreviviente a la violencia me suena nuevo, pero me suena entendible, pues, ¿no? Pero tú haces un acompañamiento a personas sobrevivientes de violencia. Y la pregunta va en el sentido de que cuando nosotros reconocemos que a alguien lo han agredido en nuestro entorno, queremos actuar. Pero a veces en nuestra intención de ayudar y contener, damos o un mal consejo o una mala resolución, o a lo mejor forzamos situaciones, a lo mejor viene alguien agredido y tú lo quieres abrazar y más le das miedo. ¿Quién debería hacer este acompañamiento? ¿O deberíamos como sociedad capacitarnos para este momento crucial en la resolución de problemas? Me encanta esa pregunta. Primero quiero explicarte el término y ahora incluso hay un término que es superviviente de violencia. Ok. Te cuento que el término sobreviviente o superviviente de violencia surgió para dejar de victimizar, porque entonces nosotros queremos restaurar, ayudar a la gente a que restaure su vida, pero le llamamos víctima de violencia. Ya le pusimos una etiqueta gigante. Cuando nosotros le llamamos sobreviviente, le decimos que sucedió, pero está del otro lado.
Y de entrada, Daniel, las palabras son poderosas. Claro. Cómo la gente se empieza a nombrar a sí mismo. No es lo mismo que yo me llame víctima de violencia a que sobreviví a la violencia. Ya me coloca en otro lugar. Nosotros somos seres que no aprendemos y no nos transformamos solamente por el poder de la palabra, pero sí tiene injerencia. Tiene que ver con el lenguaje verbal, con el lenguaje corporal también. Entonces, intentamos ser congruentes en todas las áreas. Si yo creo que tú te estás restaurando, pero te sigo tratando como si, pobrecita, lo que te sucedió, estamos revictimizando y eso no ayuda a trabajar el trauma. Cuando tú me dices de quién puede acompañar, definitivamente tendríamos que hablar de manera muy profunda, no lo vamos a hacer ahora, pero tendríamos que hablar todo el término que incluye la violencia y todas las formas. La violencia que yo he acompañado, he tenido la oportunidad de acompañar estos últimos 10 años, tienen que ver mucho con la agresión sexual, desde trata de personas, abuso sexual, y también este tipo de violencia sexual no nombrada. Tenía yo por ahí una persona que acompañé que en algún momento me decía, es que a mí solo me pasó lo que les pasa a todos, que de niño el abuelo te mete la mano, los primos te tocan. Yo decía, wow, ¿a qué grado podemos normalizar? Porque no es que nos pase a todos, ni nos debería pasar a todos. Claro. En ese momento que ya decimos que nos pasó a todos, ya no ni siquiera lo queremos nombrar como violencia. Decir que fui violentada, decir tú que fuiste violentado, requiere valor. Y es asumir también una condición en donde estuvimos en desventaja. Y eso no es fácil para cualquier persona, Daniel. Por eso cuesta mucho tiempo reconocer quién está en una situación de violencia. Ahora, ¿quién puede acompañar? Todos en diferente medida. En la asociación que yo dirijo hemos creado un programa que se llama Reiniciarte México, porque nosotros creemos que en tema de prevención de violencia, lo más importante es que cada persona aprenda a tratarse con amor y respeto, porque si nosotros hacemos eso con nosotros mismos, seremos empáticos con el dolor de los demás. Yo empecé trabajando en tema de atención a violencia y después me di cuenta que era maravilloso, pero que también había que hacer prevención. Entonces nos dimos a la tarea de trabajar con niños, jóvenes, adolescentes, si bien obviamente no van a acompañar un proceso psicoterapéutico, pero te quiero decir que una persona sana por 3 razones, Daniel. Sana porque quiere sanar. Sí. El otro porcentaje es porque se encuentra con un profesional empático con el que se siente acompañado y amado. Sí. Y el tercero por la estrategia que se utiliza, porque no todas las personas requieren de la misma estrategia. ¿Ok? Claro. Somos seres humanos distintos, entonces a alguno le vendrá bien hablar, a otro le vendrá mejor empezar por moverse, etcétera. Entonces, claro que las redes afectivas, y no quiero sonar romántica, pero hay una fuerza más poderosa que todas y es el amor. Y el amor, cuando nosotros amamos a alguien, ese amor nos lleva también a conectar con la red de profesionales que necesitamos para salir adelante. Cuando nosotros hacemos, insisto, esta deconstrucción personal, podríamos brindar una especie de primeros auxilios. De hecho, hay un término que se llama primeros auxilios psicológicos. Wow. O hay otro término que se llama, que es una certificación que yo estudié, que es la atención en contexto de emergencia. Cuando nosotros hablamos de emergencia, tenemos 20-30 minutos para contener a la persona y derivarla con el profesional, pero si nosotros nos topamos con esa persona, podemos brindarle contención con medidas mínimas básicas, la escucha activa. ¿Qué quiere decir eso? Que te escucho con todo mi ser, no nada más con el oído. Te observo. Una persona que ha sido violentada y que le regalas este preciado regalo de mirarle, de escucharle, de sentirle, de hacerle sentir que estás ahí tal cual con todo tu ser, eso ya empieza a transformar algo dentro. Cuando somos violentados, fuimos rechazados, fuimos ultrajados, fuimos menospreciados. Entonces, de entrada, prestarle los oídos y todo el ser completo a alguien ya empieza a transformar algo. Los procesos no son tan simples. Hay gente que le lleva mucho tiempo. Y hay heridas muy dolorosas, Dani, que se tienen que ir sacando centímetro a centímetro. No puedes tirar de una todo porque podrías deshacer a la persona. La persona también se tiene que preparar para sacar su herida. Y la tiene que sacar en la medida que puede. Y requiere paciencia y amor también de alrededor. Yo siempre he dicho que ayudamos a este mundo a sanar sanándonos.
Si tú me preguntaras cómo contengo a un otro, yo te diría primero, ¿te sabes contener? ¿Te, te arropas con amor cuando tú estás pasando por una situación difícil? ¿Te escuchas? ¿Te tienes paciencia? Cuando tú seas capaz de hacer eso contigo, estás capacitado para acompañar al otro. Wow, qué fuerte. Qué fuerte y me lleva y me hace pensar en muchos, pues muchos fenómenos que incluso se están, ¿cuál será la palabra? Potencializando con esta crisis pues de salud que estamos pasando. El tema del encierro, el tema de las cuarentenas, el tema del cubrebocas, el tema de el miedo, el tema de los que sí se vacunan, no se vacunan. Por todos lados hay formas de violentar. Ahorita tú estás tratando el punto de la violencia sexual, por ejemplo, y a lo mejor podamos quedarnos en ese tema, pero hay muchas más violencias. Sin embargo, también me interesa mucho otra parte que haces tú, que es fundamental en sanar este tejido social tan fracturado, tan rasgado, que es cómo se trata al agresor, y directamente con un agresor que pasó la raya y está en la prisión. Tienen también un nombre nuevo, ¿no? Ya no son presos, ya no son reos. ¿Cómo se llaman? Para empezar, el simple hecho de llamar a la cárcel centro de reinserción social cambia. No es lo mismo decir cárcel a centro de reinserción social. Claro. Y no es lo mismo llamar preso a llamar a un interno o a una persona que está en recuperación, ¿no? En transformación. Yo quiero contarte que yo me acerqué a las cárceles. Sí. Y te voy a ser muy honesta, porque yo tenía rabia. Yo quería entender por qué violaban y por qué pasaba lo que pasaba. Me gusta este espacio, Daniel, porque lo siento como donde no hay nada que fingir y lo puedo contar como es. Y no es que en otro momento finja, pero tú sabes que hay convenciones sociales de acuerdo a los espacios. Y yo quiero ser bien honesta aquí. Sí, claro. Y yo me acerqué por esa razón primero a las cárceles. Curiosamente me dan el primer grupo de gente que ya no iba a salir, porque nadie apuesta por ellos, ¿no? Porque ¿para qué trabajar con ellos? Ya violaron, ya mataron, no van a salir, no les va a dar la vida para cumplir su condena. ¿Quién quiere apostar por ellos? Curiosamente, Daniel, me fui a encontrar con personas que tenían una historia muy fuerte también, donde en algún momento ellos estuvieron del otro lado y también sufrieron violencia. Y se fueron convirtiendo poco a poco en lo que son ahora. Jamás voy a justificar lo que hicieron. Creo que cada quien tiene en esta vida sus consecuencias y ellos están pagando las suyas, pero yo sí creo que hay oportunidad. Hay un término de Martha Bausman. Ella habla de emociones morales y ella, por ejemplo, cuando hablaba de los cerezos, decía que todos los seres humanos somos responsables de la gente que está en esos cerezos. Me encanta ella. Decía que todos somos responsables porque todos construimos y permeamos la sociedad. Todos aportamos, Daniel. Esto de decir yo hago mi vida y que los demás la hagan como quieran no es cierto, porque lo que yo hago o no hago, lo que digo o no digo, afecta a la sociedad. Quiere decir que este mundo así como está lo hemos construido todos, tú y yo también, Daniel. Entonces, lo que sucede ahí cuando yo empiezo a llenarme de esta información y llego a ese lugar, dije, claro, yo todavía tengo algo que dar aquí y yo quiero darles a ellos, quiero compartir con ellos, quiero aprender de ellos. Entonces empecé a trabajar habilidades socioemocionales con ellos, primero a darles espacio para sacar la ira, para sacar esa ira que en realidad era tristeza contenida y se transformó en enojo, para escucharlos con toda honestidad sus historias. Digo, por supuesto hay algunas patologías que tienen que ser tratadas y medicadas, lesiones cerebrales, algunas situaciones que ya modifican en su estructura el cerebro y que detonan ciertas conductas. Pero fuera de eso me encontré también con seres humanos y desde hace 6 años que empecé a trabajar con ellos, pues ahí he estado y ahí sigo porque aprendo de ellos y aprendo también, Daniel, que la cárcel o el encierro no es solo el espacio físico. Hay muchas personas afuera, Daniel, que no estamos encerradas en esos lugares, pero también vivimos encierros y vivimos estas cárceles a causa del dolor, del recuerdo del pasado, del rencor, de lo que no podemos soltar. No hay tanta diferencia afuera y adentro, ¿sabes?
si lo vemos desde este lugar como mucho más profundo. ¿Cómo lo tratamos? Pues yo lo trato con el mismo respeto que me merezco o que me he dado, el mismo ah, como seres humanos. Sí hay medidas de seguridad, de cuidado y hay límites por la convención que tiene el espacio, pero mi compromiso es mirarlos como seres humanos y es tratarlos como tal. Wow, No puedo decir más, no hay wow. diferencia. Me parece que, pues que estos son como dos extremos de la cuerda que son muy evidentes y muy dolorosos, ¿no? La persona agredida sexualmente, por ejemplo, por poner un ejemplo, y lograr la justicia de que al agresor se le meta a la cárcel, ¿no? Y a las dos Ajá. partes atenderlas, a una regresarle su humanidad robada a base de violencia, y al otro regresarle su humanidad robada a base de ser el agresor, ¿no? O sea, porque también agredir te quita lo humano, pues, ¿no? Así es, por Sales de, supuesto. sales de, dirías tú, de tu contorno, de tu límite, tal vez, y eso sí lo he visto en primera persona, a la vez que me hiciste el honor de invitarme a acompañarte a uno de estos centros de readaptación, y, y hablaban mucho del tema de, fue un instante, o sea, fue una explosión de ira que te llevó a realizar una locura, y que si tú hubieras tenido a lo mejor 2 respiraciones antes de saltar, como si fueras un pues, ¿cómo se dirá? Eh, no sé, un felino, un animal de casa. Eh, si tuvieras la forma de respirar 2, 3 veces antes o de pensarlo en microsegundos y contener tu ira, en algún momento muchas de las personas que estaban ahí decían que habían llegado por un pleito callejero, por ejemplo, ¿no? Y que en su fuerza habían matado, ¿no? O esta violencia sexual que también, pues es una furia también, como Ujú. dices, ¿no? Terminan siendo personas que a lo mejor también fueron agredidos de niños, o muchas de estas cosas. Ahí es muy evidente, es fácil, bueno, literal, ¿cómo se dirá? Parcialmente podrías como rápido hacer un juicio pequeñito y decir, bueno, esto se arregla así, ya está. Pero creo que hay otros momentos en el tejido social donde se están viviendo este tipo de disputas y no son tan evidentes y no queremos arreglar. Me voy al tema de, no sé, la gente que es pro aborto y que los que son pro vida se están peleando y se están agrediendo, y no veo que alguien quiera conciliar porque ahí simplemente es un tema de razón. ¿Cómo abordaríamos ahí? ¿Cómo llevaríamos esta genial idea de agarrar a las dos partes y a las dos partes llevarlas hacia el amor y sanarlas con el amor? ¿Cómo podemos esto aplicarlo en otras ramas de los conflictos que estamos viviendo en estos momentos? Mira, Daniel, yo creo que aquí para mí sigue siendo importante el trabajo personal. Yo entiendo las luchas y no quisiera ahondar tanto en ese tema porque lo más importante para mí en este momento es justo lo que tú planteaste, ¿no? Cada vez que veo yo como estas disputas o que incluso la agresividad de ambos lados, ¿no? En el Facebook, en Twitter, en una plática entre amigos, o sea, cómo se encienden las emociones. No sé si voy a sonar bien hippie, pero yo siempre me pregunto, ¿cuál es por qué me enoja tanto? Cuando a mí se me está saliendo de control, yo me bajo así y me digo, ¿por qué te molesta tanto? ¿Qué te molesta? ¿Te molesta que piensen diferente que tú? ¿Te molesta que...? Porque siempre hay este juego en el que esto se frena cuando regreso a mí. Voy a decir también, a mí me encanta esta parábola de aventar la primer piedra, Sí, el que esté libre de pecado, sí, porque creo que también es un ejercicio de conciencia, Daniel. Es un ejercicio de conciencia personal todo el tiempo. A veces creemos que no hacemos tanto porque no estamos generando acciones allá afuera y otros creemos de pronto tal vez que por hacer cosas afuera estamos haciendo cosas o estamos ayudando. claro.
pero yo volvería siempre al origen. ¿En dónde estás primero parado tú? Porque lo que tú deconstruyes en ti transforma tu núcleo, la gente con la que vives. En este caso, en mi caso es mis hijas y yo sé que lo que se transforma en mis hijas y en mí permea a los demás porque ellas van a un colegio y permean en su grupo. Y luego entonces eso permea al municipio donde vivo, que es Coatepec, y eso permea a Veracruz, etcétera, ¿sabes? Entonces Claro. creo que cuando ya empieza la disputa, si yo regreso aquí dentrito donde están las cosas que puedo resolver, porque lo único que puedo cambiar, Daniel, tangiblemente es lo mío. En lo demás puedo abonar, puedo aportar, puedo sugerir, hasta puedo trabajar, pero lo único donde realmente tengo el control y el poder es con mi persona. Entonces, para mí es más simple. Para mí la disputa finalmente es energía que se está empleando y que podría emplearse en otra cosa. A mí me desgasta mucho emplear energía en discutir, sin embargo, también sé que a veces una cosa es discutir y otra cosa es dialogar sin violencia, Claro. porque las conversaciones incómodas, Dani, son necesarias si queremos vínculos verdaderos. Eso es un hecho. Es como lo que decíamos al principio del dolor, ¿no? Sí, Va a estar ahí y la incomodidad va a estar porque cada uno quiere tener razón, me imagino. claro. O sea, es que una cosa es justo esto, o sea, cómo dialogo con el otro y cómo también hay un momento en que yo he renunciado, ¿sabes? Yo he renunciado a un momento en que digo, no puedo tal vez obligar a la persona a que mire desde mí, porque todos hablamos desde nuestras experiencias, desde lo que hemos vivido, desde cómo nos han formado. Creo que también el respeto en las ideologías, sí, yo entiendo que las luchas y leo muchas cosas, pero honestamente yo no soy de compartir esas cosas yo tengo mi propia opinión, pero simple y sencillamente soy muy cuidadosa hoy de mi energía. Y te lo juro, Dani, hay tantas cosas en las que podemos emplear nuestra energía que creo que en una discusión en este momento, para mí, no estoy diciendo que sea la verdad de todos, no vale la pena. Prefiero mejor seguir trabajando esas heridas que no están resueltas, prefiero irme a trabajar con mi grupo de sobrevivientes, prefiero emplear tiempo en leerles un cuento a mis hijas. Yo creo que hay que ser también cuidadosos de dónde estamos invirtiendo el tiempo. Esa sería una buena manera de que, sin querer que uno u otro tenga la razón, se acabaran muchas disputas. Es verdad, es muy cierto. Fíjate, Cindy, que esta debe ser la quinta o sexta entrevista que grabo antes de que salgan al aire, digamos. Y me he llevado la sorpresa hace dos preguntas dijiste algo muy bonito y te agradezco mucho y es un fenómeno que se ha venido dando. Decías, me gusta este espacio porque puedo decir realmente lo que estoy sintiendo. No sé si siempre, pero en este momento la misma plática te genera una libertad porque, bueno, en primer lugar porque somos muy amigos. Dos, porque no está prendida la cámara como decíamos al principio. Estás, a lo mejor, no sé si lo ponga en la edición, pero antes de entrar a grabar me decías que estás dentro de un closet, Sí. literalmente, ¿no? Entonces, todo esto te está poniendo en un ambiente donde no hay algo a lo que temer, aquí nadie te va a juzgar, sobre todo yo, soy tu amigo, soy tu hermano, pero además, ese tema de pues cuéntame, ¿no? Porque hay muchas veces que vamos por la vida y no hay quien te pregunte, oye, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te estás dedicando? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me ha pasado algo curioso en todas estas entrevistas, porque obviamente todas son con amigos míos, y es que nos hemos ido a niveles muy personales en la plática, ¿no? Entonces al final termino diciendo, oye, si quieres que salga, y todos me dicen, sí, claro, por supuesto, pero aquí te quiero explicar una cosa que a mí me encanta y por lo cual estoy haciendo el podcast, que es que cuando yo descubrí el formato, me vuelvo loco de decir, oye, es que están dos amigos platicando y yo puedo escucharlos, pero no tengo ni derecho ni de juzgarlos, ni de opinar, ni de nada. Ellos están platicando. Y yo ya estoy entendido de que lo que sea que digan no tiene por qué ofenderme, porque ellos son los amigos y nos están dando permiso de asomarnos a su amistad. Por eso, si tú me lo permites, los últimos minutos, que son ya unos 15, quisiera como hablar un poquito sobre ti. ¿Me das permiso? Claro, me encanta.
Muy bien. La primer pregunta sobre ti es, ¿por qué estás de cabeza? En tu foto de perfil. Cuestión de perspectiva. Cuestión de perspectiva. Esa foto, Daniel, además es bien importante para mí. ¿Sí? Estaba destrozada, reconociendo que había permanecido 2 años en una relación donde hubo violencia de todo tipo menos amor. Y para mí era impactante que después de tantos años de estar trabajando con estos temas fuera yo ahora quien estaba ahí. Y reconocerlo era vergonzoso, doloroso. Y estaba en Ciudad de México y todo el tiempo yo soy muy kinestésica, todo viene para mí del cuerpo. Yo encuentro un análisis hasta en la uña, me fascina. Y ese día lo único, tenía tantas ganas, o sea, de llorar todo el tiempo que fui a tomarme unas fotos, precisamente me invitaron, ¿no? No sé, para un catálogo, una cosa así. Y me di cuenta que cuando estaba de cabeza, me encanta pararme de manos, las cosas se veían diferentes. Y eso fue, solamente dije, quizá eso necesito, porque en ese momento la vergüenza era demasiada, Daniel, es la primera vez que hablo de esto. Para mí reconocer que anduve con este chico y que pasó lo que pasó hasta el día de ayer, que lo confronté después de 2 años, era vergonzosísimo. Entonces ese día probé ponerme de cabeza y desafiarme un poco. Y para mí fue muy poderoso sentir que podía pararme en una mano y podía sostener una taza. Y dije, claro, soy más creativa, más inteligente y más fuerte de lo que creo. Claro. Por eso es tan importante para mí esa foto. Representa esa etapa donde me permití convertirme en sobreviviente en lugar de víctima de violencia. Qué bonito. Gracias por abrir tu corazón. Y pues vámonos. La siguiente pregunta es, vi por ahí que pusiste una publicación, porque además eres bastante activa, eres una especie de creativa, ¿no? Ahora que está de moda esa palabra, creadora de contenidos. Y ponías algo como, que aparte nos va a conectar algo bien bonito, pero pusiste algo como, ¿cuándo me hablas de amor? O es una pregunta concreta sobre el amor. ¿Cuándo me hablarás de amor? ¿Cuándo me hablarás de amor? Y yo te tengo la pregunta, ¿cómo se te habla de amor? Híjole, pues esa imagen, ese fotopoema, como le quieras llamar, ¿sí? Estoy en un momento en mi vida, Daniel, que anhelo mucho la intimidad. Y cuando hablo de intimidad me refiero a esto tan profundo, a ser escuchada, a escuchar, a acariciar, y no hablo solo del contacto físico. Creo que se han reparado tantas cosas en mí y siento que tengo tanto por dar en todos los sentidos. Disfruto mucho mis vínculos, disfruto mucho a mis hijas, disfruto mucho ahora a mi familia, que es algo que me costó mucho, a mis amigas, a mis amigos. Y ese es el día de las confesiones, pero ese poema en realidad lo escribí pensando en alguien. ¿Cómo me habla de amor? Es que no lo entiendo. Yo de pronto pienso que tal vez el hablar de amor es justo como la no intermitencia. No me gusta la intermitencia. Y cuando yo hago la pregunta, ¿cuándo me hablarás de amor? Es justo esta alerta con la intermitencia del vínculo con esta persona en particular. ¿Sabes? O sea, es una pregunta ¿sí? como introspectiva. ¿Cuándo me hablarás? ¿Esto es o no es? Voy con mucho cuidado. Es más un asunto ahí como medio romántico mío. Pero no te contesté la pregunta porque claro. No sé si puedo. Sí, claro. Pero No. Y tal vez yo no estoy buscando una respuesta, simplemente que podamos ver a la persona, ¿no? O sea, la terapeuta que entiende tanto del dolor, cómo trabaja ella misma, que es un tema hasta de congruencia. Y yo, al conocerte, obviamente no te expondría, pero sé que tus respuestas, como bien vienes diciendo toda la plática,
o tus terapias están probadas en ti misma. Entonces es importante que la gente lo sepa. Y al final sí es algo muy personal que habla puntualmente de ti, pero también es una realidad que se está viviendo en una era donde pues hay muchos vínculos intelectuales, tal vez. Se platica mucho, ciertamente. Todo el día estás en contacto con tus amigos en WhatsApp o en Facebook, o estás viendo qué hacen, pero no hay una... Ahí yo también diría, oye, ¿y de amor cuándo me vas a hablar? Sí, es la intimidad. Creo que para mí creo que ahora es justo, le diste al clavo. ¿Cómo se me habla de amor? Para mí el amor es cuando se acercan al detalle. Si tú ves mi Instagram, Dani, yo tengo puros pedazos de mi Sí, cuerpo en mis fotos. Eso para mí es intimidad. Es mirar más allá, es asomarse, y tengo tantas ganas de generar vínculos íntimos. Por eso digo, ¿cuándo? ¿Cuándo me hablarás de amor? ¿Cuándo podemos entrar a lo importante? O sea, hablar del detalle, de lo que duele, de quiénes somos cuando estamos en casa, de eso, no de esta banalidad de eres linda, me gustas, eres talentosa. Esa es la respuesta. ¿Cómo me hablas de amor? Pues cuando entras en este encuentro íntimo, cuando quieres conocer más allá, cuando quieres verme enojada y también triste, cuando no te da miedo darte cuenta que a mí también me duele y que yo también lloro y que también sufro, porque a veces parece que yo no me rompo nunca. Yo me rompo mucho y me estoy acomodando y armando todo el tiempo, Daniel. Creo que por eso tal vez mi corazón está tan profundo con el dolor, porque yo no huyo de él, yo lo experimento y lo transformo todo el tiempo. sin duda. Y mira, ya vamos a cerrar. Qué triste que el tiempo sea así de líquido. Me ha pasado en todas las entrevistas, se va corriendo, pero híjole, me voy a meter todavía más profundo. ¿Me das chance? Dale, dale. Ya estamos en esto. Sí, claro. Bueno, solo una acotación al principio, y tú hablabas de la cercanía de Oriente y Occidente. Ajá. ¿Cómo aborda el dolor el Buda y cómo aborda el dolor el Maestro Jesús? ¿No? Ajá. Uno lo acepta en cuanto a emociones, me parece. Digo, no sé tanto. Y el otro lo lleva a un nivel físico, ¿no? Y todavía más arriba lo lleva a un nivel donde, según entiendo, porque no sé mucho del tema, pero te dice, ya no sufras porque ya lo sufrí por ti. Entonces, libérate de esa parte de pensar que, justo lo que decíamos, a lo mejor en niveles, digo, a lo mejor también estoy diciendo tonterías, pero es como, ya deja de buscar el sufrimiento, porque sí, ya alguien sufrió por ti, vive, ¿no? Sé feliz, diviértete, háblale de amor y ve los pajaritos, sal a ver las nubes, trata de descargar toda esa energía en otras formas, ¿no? Que ya no nos va a dar tiempo de hablar de las terapias ocupacionales, pero por favor, gente, vayan a buscar las páginas de Cindy Leiva, que al final las va a dar, pero hay muchas formas de ir canalizando esta energía. Pero bueno, hablando al respecto del dolor, de hacerle caso al cuerpo y demás temas que hemos tratado en esta plática, te tengo dos preguntas muy fuertes. La primera es, ¿para qué te rompiste el brazo? Y la segunda es, ¿qué te enseñó el COVID? Me rompí el brazo para mirar el miedo de frente. Llevaba huyéndole mucho tiempo. Me estaba escondiendo y creo que para mí, y tal vez para el ser humano, es más fácil fracasar que tener éxito. Y muchas de las cosas por las cuales yo he luchado durante muchos años están sucediendo, Daniel, y yo no supe qué hacer con eso. Me asusté mucho. Sí. Y la mejor manera de salir huyendo justificadamente era romperme el brazo, porque entonces ya no me podía mover y podía parar. Curiosamente, cuando ya vi que la vida me dijo, ahí está lo que querías, poder huir, me di cuenta que no quería. Y aún con el brazo roto, he hecho muchas más cosas de las que creí que podía hacer y de las que había hecho cuando mi brazo funcionaba al 100. No sabes cuánto valoro hoy la movilidad de mi brazo. No lo puedo estirar todavía al 100, no tiene fuerza. He perdido el equilibrio para moverme porque
pues tengo esta sensación de que me voy a caer y que no me voy a poder apoyar con el brazo. Ha sido una lección súper fuerte y tiemblo todavía de acordarme. Creo que no Claro. puedo decir que el miedo ya no está. Yo he sido una mujer que desde niña, si algo es mi talón de Aquiles, es el miedo. He sentido miedo en mi vida hasta por abrir la puerta cuando la tocan. En algún momento después entendí que tenía ansiedad, crisis de pánico, etcétera, ¿no? Pero para mí es un tema con el que hay que trabajar mucho siempre, con el miedo a contestar el teléfono, el miedo a pedir un patrocinio, el miedo a mostrar mi trabajo, el miedo a pararme delante de un otro. Todos los días lucho con eso. ¿Y qué aprendí del COVID? Hay un antes y un después en mi vida después del COVID. Yo no me estaba muriendo físicamente, no tuve fiebres, no tuve, afortunadamente, físicamente ninguno de esos dolores. Tuve hipotermia 2 días, dolor de cuerpo, pero pues no me quiero poner científica, pero por supuesto que entendí cuál es la afectación en el sistema nervioso y regresaron las crisis de ansiedad como si nunca se hubieran ido, las que estaban hace años. Y el miedo, otra vez. Además yo estaba con COVID y con el brazo enyesado, Daniel. Era un pánico sentirme de esa manera. Solamente fue un recordatorio de lo breve que es la vida, de lo maravillosa que es la vida, porque te puedo decir hoy que mi vida es un milagro, Daniel. Yo vivo milagros todos los días. Aprendí a disfrutar desde hace muchos años el caminar y sentir el sol, el viento sobre mi cara. Y te puedo decir que a mí me encanta mi vida como es. De verdad que me gusta, pero siempre hay pues esta cuestión del ego o que tal vez después, o sea, es bueno tener aspiraciones, pero no cuando te están haciendo sangrar, pero había esta necesidad de quiero lograr más, quiero hacerlo. Y al mismo tiempo una confrontación con el miedo, con la soberbia. El COVID me hizo darme cuenta que la vida en serio, no quiero sonar romántica, pero es maravillosa, que tener la oportunidad de vivir, de ser, de sentir y de estar, ya es ganancia. Y lo vivo así. No quedé con este trauma de ahora voy a super cuidarme el triple. Creo que fue una lección más al corazón. Tengo ganas de cumplir mis metas, pero creo que mi motivación ahora es distinta. Y quiero decirte también que si hoy se acabara mi vida, me siento muy agradecida por lo que he hecho, lo que he vivido, lo que he logrado y también lo que no he logrado. Y agradecida de toda la gente que he conocido. Para mí creo que no hay nada más hermoso que eso, que el encuentro con las personas. Aún aquellas que generaron dolor, porque también transformaron mi ser. Pues por mi parte no hay nada más que decir. Te pediría de favor que le dejes a nuestra audiencia algún contacto, qué quieres que conozcan de ti rápidamente, y si no hay nada más que tú quieras agregar, algún mensaje, pues por mi parte eso sería todo. Aprovecho, me despido. Yo soy Daniel Cruz Gracia. Este es su podcast Canciones para ver amanecer. Por favor, consuman local. Por favor, escuchen a sus amigos. Por favor, abrácense mucho. Por favor, hablen de amor. Háblense de amor. Piérdanle el miedo a decir te amo. Y pues los dejo con Cindy Leiva cerrando este programa maravilloso y viendo salir el sol juntos. Gracias, Cindy. Bonita tarde. Gracias, Daniel. Casi siempre que termino un podcast o una entrevista dejo las redes de mi asociación, pero esta vez me gustaría decirles solamente que me busquen en Facebook como Cindy Leiva. Mi foto de perfil es de cabeza y tengo una taza de café en la mano. Gracias, Daniel, por el espacio. Hasta pronto.